Bueno, si recuerdan, la semana pasada estuvimos discutiendo acerca del tema de la justificación por la fe, ¿verdad? Todo de acuerdo a las enseñanzas de Pablo en la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Las cartas que él escribió a los Gálatas. La semana pasada hablamos del el capítulo 3, versículos 1 al 9. Hablamos acerca de los peligros del legalismo, o sea, de simplemente seguir la ley en vez de andar en la fe. Hablamos acerca del concepto de la gracia y cómo los creyentes son justificados por la fe en Jesucristo, no por seguir las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? También enfatizamos el papel que jugó el Espíritu Santo, o sea, la importancia que tuvo el Espíritu Santo en la salvación. Y por último, hablamos acerca de la importancia de mantener la fe y no ser engañados por falsas enseñanzas, ¿verdad? Si se recuerdan, eso es lo que hablamos la semana pasada. Ahora, acuérdese o acordémonos de lo que significa la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos, ¿verdad? Inmerecido. No se puede ganar por medio de esfuerzos humanos, por medio de rituales o simple obediencia a la ley, ¿verdad? Sino que la gracia es un don que Dios otorga libremente y que permite a los creyentes ser justificados y perdonados a través de la fe en Jesucristo. Si usted tuviera que defender la gracia ante un amigo religioso, ¿verdad? Que digamos que usted tiene, que quizás este amigo le insista a usted y le diga, pero la salvación no puede ser un regalo gratuito, porque sin duda nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué le diría usted a esa persona, verdad? Esa persona que no cree que la gracia por parte de Dios es gratuita. Bueno, quizás algo así, ¿verdad? Una respuesta algo similar. Que la gracia de Dios es incomprensible. O sea, nosotros no la podemos entender. Es por eso, ¿verdad? Es por eso que Dios es, quien Él es, porque ningún ser humano sería capaz de dar tanto sin pedir nada más que nuestra obediencia. Como seres humanos, nosotros somos incapaces de perdonar tanto. Esta es la gracia inmerecida de Dios. Nuestras acciones no son para ganarnos la gracia, sino que nuestras acciones ahora nacen de nosotros porque ya tenemos la gracia. Amén. Ahora, sin levantar la mano, solamente piensen entre ustedes mismos. Esta semana, ¿será que usted quizás ha luchado contra el pecado? Y si la respuesta es que sí, ¿cómo ganó usted esa lucha contra el pecado? Recuerde que el pecado no tiene que ser físico, ¿verdad? Jesús nos enseñó que hay veces cuando solo con el pensamiento, solamente con el pensamiento, a veces ya estamos pecando. Nos equivocamos al decir que no estamos lastimando a nadie, que es a veces la excusa que usamos, ¿verdad? Bueno, lo que estoy haciendo a nadie lo está lastimando. Pero ustedes saben que Dios lo ve todo, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos, estamos pecando en contra de Él. El pecado va en contra de Él. Ahora, tómese un tiempo para pensar en lo que Cristo ha hecho por usted en su vida. Por un momento piense esto. Cristo lo redimió del pecado mediante su muerte en la cruz y le dio perdón y una nueva vida. Pídale a Dios que abra su corazón a lo que Él le quiere enseñar, ¿verdad? Pero igual que un vaso con agua sucia, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero necesitamos vaciar esa agua sucia y después tenemos que lavar ese vaso. Y ahora sí, ya tenemos dónde poner esa agua limpia que trae Jesús, que nos trae Dios. Amén. Así que eso es lo que nosotros debemos de hacer.
Ahora vamos a acordarnos un poco acerca del contexto de lo que está ocurriendo aquí durante esta época de lo que estamos leyendo en Gálatas, ¿verdad? Hemos visto cómo Pablo ha refutado a los legalistas judíos que se infiltraron en la iglesia. O sea que Pablo en este momento está rechazando todas las enseñanzas de estas personas, todas las enseñanzas falsas que estas personas están tratando de introducir, ¿verdad? Pablo vio estas enseñanzas como nada menos que un ataque diabólico al evangelio. Después de establecer sus credenciales apostólicas, se recuerda que cuando comenzamos este estudio, Pablo tuvo que regresar a hablar con las iglesias, ¿verdad? Con los Gálatas, y les tuvo que volver ¿cómo se dice? A demostrar por qué deberían de hacerle caso a Pablo. ¿Se acuerda que Pablo dijo, yo soy uno de los apóstoles? Y Pablo lo tuvo que comprobar para que le volvieran a entender y seguir a él, ¿verdad? Entonces, después de que él estableció sus credenciales apostólicas, Pablo entonces defendió la justificación solo por la fe, utilizando a una persona que es reverenciada del Antiguo Testamento, o sea, una persona a la que muchos le tienen respeto, ¿verdad? Y ese es Abraham, se recuerdan, que él usó a Abraham como un ejemplo. Y también usando diversos pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces Pablo está usando todas estas razones, todas estas diferentes explicaciones para tratar de que las iglesias regresen a Cristo, porque en este momento todos se están yendo atrás de estos judaizantes que están dándole la vuelta a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, Pablo pensó bien y hizo bien su plan, porque él anticipó y refutó una posible oposición a su uso de Abraham para probar la doctrina de la justificación por la fe. O sea que cuando Pablo estaba planeando usar a Abraham como ejemplo, él también pensó y dijo, ¿qué van a decir en contra de lo que yo les voy a decir en este momento? No sé cuántos de ustedes alguna vez han platicado con alguien y cuando ustedes están hablando de su fe, esa otra persona viene y le dice, pero ¿qué no dice la Biblia también? Que como que, ¿verdad? Como que lo atacan a uno, ¿verdad? Entonces Pablo también enfrentó lo mismo. Entonces por eso él pensó en avanzado, ¿verdad? Y él pensó y él dijo, él creyó que los judaizantes querían argumentar que la entrega de la ley en el Sinaí ocurrió después de Abraham y que la ley produjo un cambio y un mejor método de salvación. O sea que estos líderes religiosos, lo que estaban tratando de darle a entender a las iglesias, es de que Pablo está hablando de Abraham. Y es cierto, le tenemos respeto a Abraham, pero Abraham fue hace años. Eso ya es antiguo. La ley llegó hace poco. Así que nosotros seguimos la ley. Eso es lo que ellos querían decir. Y Pablo aquí, como vamos a leer, Pablo les dio a entender, no es así, ¿verdad? Él vino y les enseñó la manera correcta. Entonces el apóstol, ¿verdad? Pablo, descartó ese argumento mostrando la superioridad del pacto abrahámico. O sea, el pacto que hizo Dios con Abraham y demostró cómo ese pacto es superior a la inferioridad de la ley, ¿verdad? Eso es lo que vamos a leer ahorita en unos minutos. Pablo volvió a enfatizar o darle importancia que no hay conexión o compromiso entre la ley y entre la promesa, ¿verdad? O estamos a la derecha o estamos a la izquierda, pero no podemos estar en medio. Los dos principios son mutuamente excluyentes, o sea que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en las cartas a los romanos, en el capítulo 4, no lo tienen que leer, yo lo voy a leer por ustedes, pero en el capítulo 4, versículo 14 de Romanos dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana entonces resulta la fe y anulada la promesa. O sea que si esto es cierto, entonces la promesa
no tiene valor, ¿verdad? Dice, pero una herencia es por definición algo que se concede, no que se obtiene por medio de un trabajo, como se demostró en el caso de Abraham, ¿verdad? Entonces, antes de que comencemos a leer los versículos, vamos a leer un poco acerca de los significados de algunas de las palabras y algunas de las ideas de las que vamos a hablar, ¿verdad? Primero, redimido. ¿Qué significa redimido? La palabra griega traducida como redimido se usa frecuentemente para hablar de comprar la libertad de un esclavo. Eso es lo que significa remidir, ¿verdad? La muerte de Cristo, por ser una muerte de sustitución por el pecado, satisfació la justicia de Dios y agotó su ira hacia sus elegidos. De modo que Cristo en realidad compró a los creyentes de la esclavitud del pecado y de la sentencia de muerte eterna. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y de su merecido castigo fue en Cristo Jesús. Amén. Y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia. Entonces, cuando decimos que fuimos redimidos, ese es el valor que debemos de entender, que nosotros éramos esclavos y Jesús ya lo pagó por nosotros, ¿verdad? Nos dio la salvación y nos sacó de ahí. Otro tema que vamos a hablar es de las promesas a Abraham, ¿verdad? Vamos a escuchar acerca. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo tiene que leer aquí, pero si puede, cuando vaya a la casa, lea el libro de Génesis. Porque las promesas, ahí es donde habla acerca de las promesas de Abraham, ¿verdad? Las promesas a Abraham, estas son las que se encuentran en el pacto, se llama el pacto abrahámico, en el libro de Génesis. Debido a que estas promesas fueron hechas tanto a Abraham como a sus descendientes, no quedaron sin efecto cuando Abraham murió o cuando vino la ley, ¿verdad? Una promesa no muere así. El pacto con Abraham fue un pacto incondicional de promesa que dependía únicamente de la fidelidad de Dios, mientras que el pacto con Moisés fue un pacto condicional de ley que dependía de la fidelidad del hombre. Entonces, nuevamente hoy no tenemos suficiente tiempo para hablar acerca de todo esto, ¿verdad? Más en detalle, pero en el libro de Génesis es donde nos explica la diferencia también entre ambos. A Abraham, Dios le dijo, lo haré. Pero por medio de Moisés, él dijo, tú harás. La promesa a Abraham expuso una religión que depende de Dios, ¿verdad? La ley, al contrario, la ley expuso una religión que depende del hombre. La promesa a Abraham se centra en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, las bendiciones de Dios. En cambio, la ley se centra en el deber del hombre, la obra del hombre, la responsabilidad del hombre, la conducta del hombre y la obediencia del hombre. Es así como la ley funciona. La promesa, al estar basada en la gracia, requiere solamente una fe sincera. Es lo que requiere la promesa, ¿verdad? Pero la ley, al estar basada en las obras, exige una obediencia perfecta, ¿verdad? Porque en la ley dice, tienes que hacer ABCD, y si no haces ABCD, ahí se terminó, ¿verdad? Entonces la ley es un poco más difícil. Entonces, al contrastar estos dos pactos, de la promesa y de la ley, Pablo, en lo que vamos a leer ahorita, Pablo primero muestra la superioridad de uno y la inferioridad del otro, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a leer. Ahora, en sus Biblias, en la epístola de Gálatas, capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 10 y vamos a leer del 10 al 18.
Y leemos, versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque ahí dice, el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Ahora bien, dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Dice, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Verso 17 dice, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Verso 18 dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Amén. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? Una promesa que Dios hace no la va a quebrar. Ni la muerte, ni la ley. No importa que la promesa se hizo hace 430 años. Bueno, eso en este tiempo, ¿verdad? 430 años antes se había hecho la promesa. Entonces lo que dice Pablo dice, eso no importa. Una promesa de Dios es una promesa de Dios. Entonces, le hago una pregunta que ya la hemos discutido como quiera, pero ¿cómo contrasta Pablo la ley con la fe? Bueno, exactamente lo que acabamos de leer, ¿verdad? En los versículos 17 y 18. Dice que la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado por Dios, ¿verdad? ¿Cuál dice Pablo que es el destino de quien no cumple el 100% de la ley? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué ocurre cuando nosotros no seguimos la ley al 100%? Bueno, nos dice en el versículo 10. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? Entonces, al revés, con Dios estamos bendecidos, con la ley estamos maldecidos. ¿Y cómo se convirtió? ¿De qué manera? Porque hay algo que dice aquí Pablo. Dice aquí Pablo, vamos a leer. Es en el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió, de la maldición de la ley, ¿verdad? Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Qué significa esa parte? ¿Por qué dice Pablo que se convirtió Cristo en maldición por nosotros? Bueno, porque ya no estamos atados a la ley, ¿verdad? Pero debemos estar atados con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Debemos de estar pegados a nuestra fe en Él. No somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos de la ley. Pero por decirlo así, deberíamos de ser esclavos de Dios. Imagínense ser esclavos de Dios, servirle solamente a Él. Qué gran bendición, ¿verdad? Entonces, ahora sí pueden en sus Biblias, por favor. Vamos a leer la epístola de Romanos. La epístola a los Romanos, perdón. En el capítulo 7.
está un poco largo, así que denme un minuto para leerlo. Entonces, Romanos capítulo 7, y vamos a leer todo el capítulo, de los versos 1 al 25. Y leemos y dice así, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. O sea que la ley tiene efecto en nosotros siempre y cuando nosotros estemos vivos. La ley no nos puede seguir cuando nosotros ya estamos muertos, ¿verdad? De la misma manera que una mujer casada. Verso 3 dice, así que mientras vive su marido, ella será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, ésta está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Amén. Para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, hermanos, quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Verso 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Dice, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Verso 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Dice, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Verso 20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Y verso 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, la ley del pecado. Amén. Entonces ahora, una pregunta. ¿De qué manera las palabras de Pablo en Romanos 7, en qué manera reflejan los principios que nos enseña en el capítulo 3 de Gálatas? ¿Verdad? Piense en eso. Nos dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Nos dice que en este mismo contexto no nos dice que la ley es más suprema que la promesa, no. Pero también nos dice que sí, la ley sirve para el bien, ¿verdad? Para recordarnos de qué es lo malo, qué es el pecado, ¿verdad? Pero al final de todo, es nuestra fe en Dios lo que nos da y la gracia que nos da Dios. Eso es lo que a nosotros nos salva de todo el pecado que la ley nos recuerda. La ley sirve para recordarnos, pero no para salvarnos. ¿De qué lucha en la condición humana habla Pablo en los versículos 15 al 20? ¿Cuál lucha humana tenemos nosotros que batallamos todos los días? Nuestro ser interno, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que nosotros siempre queremos hacer lo que no debemos hacer. Es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? De eso está hablando Pablo. Entonces imagínense, ¿cómo Pablo va a entender algo así si no él mismo ha pasado por algo así, ¿verdad? Así que si hubo salvación para él, ¿cree que hay remedio para nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces esas son buenas noticias. En su Biblia, vamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 7. Juan, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 37 y 39. 37 al 39. Entonces comenzamos en el 37. Dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, ¿verdad? Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. En lugar de una ley fría y externa, ¿qué prometió Jesucristo a quienes confiaran en Él y lo obedecieran? ¿Qué fue lo que nos acaba de decir ahorita? Nos dice que de lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Entonces ya no va a depender de lo que está aquí afuera, sino que va a depender de lo que está aquí adentro. Y dijo que de lo más profundo de nuestro ser brotarán ríos de agua viva, ¿verdad? Amén. En Hebreos, capítulo 10, versículo 38, y yo lo voy a leer, dice, mas mi justo vivirá por la fe. Dice, y si se retrocede, mi alma no se complacerá con él. Entonces, en este versículo, ¿cómo demuestra que la justificación es solo por la fe? Pues fácil, ¿verdad? Fácilmente, porque nos dice ahí mismo, dice, mi justo vivirá por la fe. O sea, aquellos de nosotros que somos creyentes, ¿verdad? Que vamos a vivir por medio de esa fe que nosotros tenemos. Ya sea antes o después de que Cristo viniera a la tierra, la salvación siempre se ha proporcionado únicamente a través de la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz, antes y después. Los creyentes que vivieron antes de la cruz y nunca conocieron detalles específicos acerca de Jesús, no obstante, fueron perdonados y hechos justos ante Dios por la fe, en anticipación del sacrificio de Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
habían profecías que hablaban acerca de el Cristo que iba a llegar y nos iba a salvar, ¿verdad? Y entonces en esos tiempos hubieron personas que tenían mucha fe y con esa fe ellos creyeron. Así que aquí nos dice que ellos también fueron salvados por medio de la fe que ellos tenían antes de ver el sacrificio, ¿verdad? Mientras que los creyentes que viven después de la cruz son salvados al mirar hacia atrás. Ahora, para el resto de nosotros, hoy en día, nosotros tenemos un ejemplo al cual nosotros nos podemos recordar, ¿verdad? Un evento en la historia que nos dice lo que ocurrió. En el Antiguo Testamento les decían lo que iba a ocurrir y ahora a nosotros nos dicen lo que ya ocurrió. Así que, sea antes o sea después, es nuestra fe la que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A poder alcanzar esa salvación. El antiguo pacto se remonta a la cruz. El nuevo pacto proviene de ella. Por un lado, la fe apuntaba hacia adelante, mientras que por el otro apunta hacia atrás. Entonces ahora vamos a terminar con unas preguntas, unos pensamientos, tarea por decir, ¿verdad? Para que nosotros nos llevemos con nosotros a casa y lo estemos pensando y estemos estudiando. ¿Cuándo se ha sentido usted espiritualmente abrumado o desanimado debido a su incapacidad para vivir a la altura de las normas de Dios? O sea, ¿alguna vez nos hemos sentido nosotros como menos, como decir, lo siento Dios, pero yo no valgo lo suficiente para estar contigo? Y cuando se sintió así, ¿cómo lo resolvió? ¿Qué hizo usted para no seguir sintiéndose así? ¿Verdad? Entonces, ese es un pensamiento, algo para que nosotros pensemos y estemos estudiando también. Otra pregunta. ¿Qué cree usted que le diría a Pablo a quienes se sienten frustrados por las normas, por decir, religiosas creadas por el hombre? De esto hablamos hace un par de semanas, ¿verdad? Que hoy en día hay iglesias donde personas han creado leyes o reglas que dicen, si no sigues estas reglas, ni puedes entrar por la puerta. ¿Qué cree usted que le diría Pablo a personas que están conduciendo la iglesia de esa manera? ¿Verdad? Piénselo usted, ¿verdad? Yo digo que tal vez Pablo les diría, o nos diría a nosotros, ignora las distracciones, ¿verdad? Y enfócate en tu fe. Tu fe es suficiente, ¿verdad? Estoy seguro que es algo así, más aparte de una buena regañada también, ¿verdad? Ahora, la última pregunta. Obvio, entre ustedes, ¿verdad? Usted mismo cuando esté en su casa, piense en los nombres de las personas en su vida que necesitan desesperadamente saber que la salvación es un regalo y es algo que no se puede ganar. Es un regalo por parte de Dios. Piense en esas personas, no ahorita, ¿verdad? Pero piense usted, hay personas que tal vez necesitan escuchar eso, tal vez necesitan entender que no depende de las obras religiosas, sino que depende de la fe que uno tiene en Dios para obtener esa gracia de Dios. Y comprométase a orar por ellos. Pídale a Dios oportunidades para compartir con ellos el mensaje de amor y gracia de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Bueno,